en Seguridad Nacional de la Universidad Panamericana. Con el gusto de saludarte, Víctor, bienvenido, con el gusto de siempre. Primero, antes de entrar en materia, me gustaría una opinión, una aproximación a esto que ha sacudido al país, este doble asesinato de dos altos funcionarios cercanos a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. ¿Qué lectura le das a esto antes de entrar en que hasta cierto punto tiene que ver con el tema al cual te hemos convocado? Víctor, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a todo nuestro auditorio. Lo primero que hay que decir sobre este atentado es que en buena medida es responsabilidad de la decisión de la 4T de desmantelar el sistema de protección ejecutiva para funcionarios de alto nivel. El presidente López Obrador, a inicios de su administración, presumía con bombo y platillo la serie de subastas que se hacían en Santa Lucía, mucho antes de la construcción del aeropuerto, con respecto de pues la venta, la subasta de vehículos blindados que se consideraban un lujo, algo innecesario, un resquicio del régimen pasado de privilegios para funcionarios. También hay que decir que esta administración no ha hecho un ápice por fortalecer el Servicio de Protección Federal, que es el área designada en el gobierno federal, es la especie de análogo de la Policía Federal dedicado a la protección de instalaciones estratégicas y de funcionarios, y que en ese tenor esa es plenamente responsabilidad de la 4T, que ha desmantelado muchos aparatos de protección ejecutiva, como es el caso del Estado Mayor Presidencial. En general, se desmanteló toda esa estructura en la administración del presidente López Obrador. Bien, interesante desde esta otra perspectiva. Sí, estos dos funcionarios pues no tenían pues un carro blindado, andaban inclusive en el metro, se movían como si nada. Ahora, entrando en materia, Víctor, ¿en qué estado se encuentra actual? Ya más o menos has estado esbozando la perspectiva sobre, pues en cierta manera, que se ha venido quitando recursos, que se ha venido desmantelando. Y no sé si la llegada de la Guardia Nacional, después de que los jaloneos que se dieron en materia legislativa, no sé si la llegada de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa haya servido de algo frente a este panorama de violencia, centrándonos un poco solamente en la Guardia Nacional. Desde tu perspectiva, pues ¿en qué estado se encuentra, Víctor? La transferencia de la Guardia Nacional, que en realidad no es una transferencia, fue simplemente un reconocimiento de jure de lo que ya era una realidad de facto, y hay que insistir mucho en este hecho. La Guardia Nacional no existe. La Guardia Nacional es el ejército mexicano disfrazado de policía. No existen los 130 y tantos mil elementos que afirma el gobierno de la Guardia Nacional. Son simplemente soldados que de la noche a la mañana les pidieron cámbiate el uniforme de campaña de color verde y ahora ponte este uniforme de color blanco, pero no ha habido ningún cambio porque en el fondo la estrategia no ha tenido ningún cambio. El ejército no lleva solo este lustro de Guardia Nacional de existencia a cargo de la seguridad pública, lleva al menos ya 20 años encargado de la seguridad, y por sus obras los conoceréis. El sexenio pasado, que coincide además es el de creación de la Guardia Nacional, es el sexenio más violento de la historia moderna de México, que encerró con 200,000 homicidios, y en ese tenor los resultados de esta corporación y en general de la estrategia militarizada son de fracaso. Es más, tenemos abundante evidencia estadística de que es la salida del ejército a las calles lo que provoca la crisis de inseguridad. No había una crisis de homicidios en este país en diciembre de 2006. Estábamos en 8 homicidios por cada 100,000 habitantes. Esa tasa de homicidios se cuadruplica en el marco de la guerra contra el narcotráfico. Es decir, más bien la correlación es al revés. Entre más ha incrementado el presupuesto de Sedena, entre más hemos querido reinventar corporaciones policiales y entre más poder ha tenido el ejército, ha incrementado la violencia en el país. Claro. Oye, ¿cómo ves el actuar de la Guardia Nacional con las otras corporaciones como el Ejército Mexicano y la Marina? Sobre todo que me parece que por lo menos en percepción y en golpes mediáticos, me parece que ha sido la Secretaría de Marina la que ha dado unos golpes durísimos. Pueden ser muy mediáticos, sí, puede que solo sean eso, pero por lo pronto en la percepción parecería que es la Marina la que pues está dando digamos, un combate mayor, real, o por lo menos mediático. No sé si desde tu perspectiva lo observas así, que parece que la Guardia Nacional la tienen ahí simplemente como para
pues rellenar un espacio, Víctor. No me da la impresión de que la Marina esté viviendo su mejor momento ni operativo ni mediático. A nivel mediático, pues tenemos el accidente del buque Escuela Cuauhtémoc, también el fallecimiento el año pasado de un cadete de Infantería de Marina de la Escuela Naval que fallece en sus prácticas de paracaidismo, también para graduarse, igual que los cadetes que estaban ahorita en su viaje en el buque Cuauhtémoc. Y la Marina ha tenido momentos muy oscuros. El presidente Enrique Peña, sobre todo hacia el final de su sexenio, confió mucho en la Armada para la realización de ciertos operativos, cosa que implicó un cambio porque a mitad del sexenio de Enrique Peña hay un decremento, el primero en la historia de la Armada en muchos años de su presupuesto, cosa que nunca le ha pasado a la Sedena en el marco de la guerra contra el narco. Nunca ni un solo año ha habido reducción del presupuesto, más aún no ha habido un solo año en que no se les aumente el presupuesto desde que empezó la guerra contra el narco, y esa confianza operativa se vio reflejada sobre todo en Tamaulipas. Hubo un caso de docenas de oficiales de fuerzas especiales a finales de 2019 arrestados, precisamente acusados por cometer una serie de ejecuciones extrajudiciales, que es parte de la comodidad que involucra ser presidente, ¿no? Que uno puede dar las órdenes, pero después no tener que lidiar con la responsabilidad o con rastros directos de cómo operan las fuerzas en el terreno. Y la Armada ahorita está luchando por su supervivencia en el marco de la creación de la Guardia Nacional, porque al final hubo un intento, al final del sexenio pasado, de parte de Sedena de devorar a la Secretaría de Marina y de asumirla bajo esta figura mafufa que crearon, que es el Estado Mayor Conjunto. No me parece que la Marina esté viviendo su mejor momento en este momento. Y fíjate, es una de las, según algunas encuestas de Marca, por lo pronto la Marina es la que mayor confianza proyecta en términos de la población. Oye, hablando justamente de mandos, ahorita me llamó mucho la atención esto que comentabas, y yo no sé qué tan cierto sea. El secretario Harfuch, el secretario titular de la Secretaría de Seguridad Pública, ha, digamos, tratado de quitar cualquier tipo de rumor, despejar cualquier tipo de señalamiento sobre las malas relaciones que existen entre el secretario, el general secretario Ricardo Trevilla y el propio Harfuch, y hay coordinación. Obviamente, ¿qué va a decir el secretario? No va a decir que hay una mala relación, que no hay coordinación, por supuesto, pero digamos que hay algo ahí, ¿no? Hay algo ahí, sobre todo, y me parece que tiene que ver con un tema de mando, de inteligencia y de investigación. Esto lo observas, puede afectar inclusive al combate a la delincuencia, que haya estas rencillas o que haya esta tensión, Víctor. En términos financieros y materiales, no es Omar García Harfuch quien es el secretario de Seguridad mexicano, lo es el general Trevilla, porque de lo único que tiene mando directo Omar García Harfuch es del Servicio de Protección Federal, precisamente esa misma agencia que debió haber estado cuidando a estos individuos, asesores de Clara Brugada, que murieron asesinados, y del Centro Nacional de Inteligencia, que es el Servicio de Espionaje Civil. Más allá de eso, Omar García Harfuch depende de la buena voluntad del secretario de Marina, de las policías estatales, y en ese sentido es un secretario de papel y que va a cargar con todos los fracasos de la estrategia de seguridad de este sexenio, y que probablemente va a ser una figura que no va a durar más allá de la mitad de la administración, porque a los ojos del público pareciera que él es quien tiene el mando, pero operativamente él no tiene personal en el terreno. Es muy irónico que salió apenas esta convocatoria a petición de Omar García Harfuch para empezar a reclutar nuevamente ahora policías de investigación y reconstruir la Policía Federal ahora con otro nombre, y la gente no se está inscribiendo, no está creyendo otra vez en el gobierno. Yo platicaba hace algunos meses con un colega policía que me dijo, oye, yo ya llevo 3 servicios profesionales de carrera, que me crean y que me destruyen, 3 veces que me despiden de una corporación porque desapareció la corporación, yo ya no vuelvo a ser policía, ¿no? Un elemento entrenado con el Mossad, un elemento Fuerzas Especiales, y que hoy en día trabaja de Uber, ¿no? Es decir, y que ya no cree en esta convocatoria de volver a crear una Policía Federal. Víctor, pues esto que comentas, durísimo. Muchísimas gracias por esta información, por esta charla. Por supuesto, estamos atentos a la información.